Bien, chicos, el tema del día de hoy en personal social es la organización económica incaica. Estamos yendo punto por punto, conociendo un poco más lo que era este imperio grande, es uno de los imperios más grandes en América, ¿no? ¿No? Es uno de los más grandes y estamos yendo punto por punto. Hemos visto la organización política, ¿no? Cómo se regía políticamente, por cuántas partes estaban divididas, ¿no? El Tahuantinsuyo estaban divididas por 4 partes, Chinchay-suyo, Conti-suyo, Anti-suyo, Collasuyo, ¿no? También hemos visto la organización administrativa, ¿no? Hemos visto también la organización social. El día de hoy vamos a hablar sobre la economía, ¿no? Cómo ellos se sustentaban, cómo sustentaban económicamente todo este imperio, ¿no? Imagínense, todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Que abarcaba incluso varios países, ¿no? ¿Cuáles son los países que abarcaban? ¿Recuerdan? Bolivia, Bolivia. Chile, ¿Quién más? A ver, solo Valerie. Ecuador, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Perú, ¿no? Regiones del Colombia. Perú. Muy bien. A ver, Cristian, ¿de dónde empezaba el Tahuantinsuyo? ¿Desde dónde era su origen? ¿me puedo decir yo? A ver, Bien, ¿lo puedo decir? vamos a escuchar a Cristian. Vamos a escuchar a Cristian. Cristian, Ok, miss. Sí, miss. Cristian, ¿de dónde se Miss. inició el Tahuantinsuyo? ¿Cuál era su origen? ¿Desde dónde se inició? ¿Recuerdan? Wendy, ¿estás ahí, Wendy? Cusco. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Cristian? Sí, Miss Cristian lo dijo. Muy bien, Cristian. Desde Cusco se iniciaban, ¿no? Desde el Cusco se iniciaban todo el Tahuantinsuyo, ¿no? De ahí empezó a extenderse, ¿no? Pero tantos países y tan grande fue el territorio del Tahuantinsuyo, ¿cómo se sustentaba económicamente? El día de hoy lo vamos a conocer. Vamos a hablar principalmente de la agricultura, como lo habíamos visto, ¿no? En el tema anterior, ¿no? Que los Hatunrunan era la población mayoritaria, ¿no? ¿Recuerdan? Los Hatunrunan eran la población mayoritaria que se dedicaba ¿a qué? A la agricultura, ¿no? Una de las actividades económicas más importantes del imperio incaico. Gracias a esta actividad, ¿no? En la que todos participaban, ¿no? Todos participaban, ¿sí? Se podía sustentar este gran imperio, ¿sí? La agricultura era la base económica más importante. Cada familia contaba con tierras para cultivarlas. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el tema anterior respecto a la organización social? Habíamos mencionado de que todo el Tahuantinsuyo, el Ayllu estaba dividido por familias, ¿verdad? Entonces, cada una de estas familias, que no eran menos de 50 personas, por lo contrario, el 50 era un mínimo, ¿no? Entonces, todas ellas se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y también a la pesca, que eran otras actividades económicas que las vamos a ir desarrollando acá, pero la agricultura era una de las más importantes, ¿no? Ahí cultivaban el maíz, la papa, la yuca, ¿no? El algodón, cultivaban muchos, y era muy variado, muchos otros insumos variados y muy importantes para ellos. Alguien está con el micro por ahí encendido. Listo. Entonces, chicos, vamos a ver aquí que la agricultura, la agricultura, chicos, se dividía en grupos. Primero eran por los principios económicos, ¿no? La distribución, para ser más específicos, ¿sí? La agricultura se distribuía por principios económicos. Vamos a ver que se basa en 2 pilares, la reciprocidad y la redistribución, ¿sí? Para poder ser equitativos, se podría decir. Recuerden, este gran imperio que se extendía por muchos países, tenía que haber un régimen estricto, ¿no? Para que todo avance de la manera correcta, para que todo avance de la manera correcta y no haya ese tipo de colapso, ¿no? Que
que hoy en día vemos. Dime, Nicolás. Eran los dos pilares, era reciprocidad, ¿no, Miss? Así es, la reciprocidad. Cuando hablamos de la reciprocidad, vamos a mencionar que todos prestaban sus servicios, o sea, todos trabajaban, ¿de acuerdo? Todos tenían un trabajo, como lo había comentado en el tema anterior, ¿no? Todos tenían una labor. O te dedicabas a la agricultura, o te dedicabas a la ganadería, o te dedicabas a la pesca, o te dedicabas a construir casas, te dedicabas al regadío, pero tenías que hacer algo. Tenías que tener un trabajo. Entonces, por eso se decía de la reciprocidad. Todos tenían que tener un trabajo. Y cuando hablamos de la redistribución, consiste en la entrega del trabajo al Estado. ¿Qué quiere decir? En este caso, el Estado, ¿quién era? El Inca, la realeza, la nobleza. Entonces, todo era distribuido. Claro, se distribuía para todos. Tú trabajabas, tú obtenías tu ganancia. ¿Y cuál era tu ganancia? Comida, vivienda, ¿no? Ropa, porque todos también tenían vestimentas, entonces todo lo que se tejía, todo lo que se elaboraba con telas, ropas, todo era equitativo, se repartía entre todos. Por eso cuando hablamos de la redistribución, tú trabajabas y te correspondía tu ganancia. ¿Cuál era tu ganancia? Poder seguir sustentando tu familia, ¿no? Pero también todo se rendía cuentas ¿a quién? Al Inca, ¿no? Y el Inca no directamente trataba con los que trabajaban, sino que el Inca para eso tenía a sus ayudantes, se podía decir, ¿no? A los que ayudaban a gobernar el imperio. Entonces ahí vamos a ver los dos pilares, la reciprocidad, que es cuando todos tenían que trabajar, y la redistribución, que se dividía las ganancias entre todos. Dime, Diego. Miss, estaríamos, la prestación de servicios intercambios, no sé, un nombre, si me decía conocido, no sé cómo se llama. No te entendí, repítelo. Para ese intercambio de bienes que usted está explicando, ¿Ya? Miss, había un nombre que se decía, Ahí está, Ujú. Claro, cuando mencionamos el trueque, sí, el trueque se podría usar en el comercio, ¿me dejo entender? Si de repente había un Inca o una persona que iba a otra persona y le decía, ¿no? Y, por ejemplo, empezaba a vender un poco de papas, ¿no? Necesito papas, pero yo te doy mi maíz, ¿no? Ese era el tipo de intercambio cuando hablamos en el término del comercio. Cuando hablamos de la redistribución, perdón, cuando hablamos de la reciprocidad, no estamos mencionando que se hacía una prestación de servicios, o sea, todos trabajaban. intercambio. No había intercambio acá, porque era un trabajo, ¿sí? Es por decir, vamos a llevarlo a la actualidad, ¿de acuerdo? La reciprocidad vendría a ser el trabajo que todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, mi papá trabaja de chofer, él presta sus servicios de movilidad y a él le pagan, ¿no? Pero él no trabaja, por ejemplo, él no trabaja particularmente, él trabaja para una empresa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Uber, ¿no? Vamos a poner de ejemplo así, ¿ya? Mi papá trabaja para Uber, no trabaja directamente, no, particularmente, ¿no? La ganancia es directamente para él, no. Él trabaja para una empresa. El dinero lo da para la empresa y un cierto porcentaje va para él. Algo así vendría a ser la reciprocidad. Todos trabajaban para el pueblo, ¿de acuerdo? Y un cierto porcentaje iba para ellos. ¿Me dejo entender? Cuando hablamos del trueque, vamos a mencionar que la ganancia es directa, ¿de acuerdo? No se va a dividir con otras personas. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ok, entonces, vamos a ver acá. El sistema de trabajo. El sistema de trabajo se daba por 3 sistemas. La Mita, el Aini y el Minca. ¿Sí? Por ahí van a ver acá que el Minca está escrito con, perdón, van a ver que el Minca está escrito con K. Algunos le van a escribir con C. Igual dice Minca, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a mencionar este sistema de trabajo, ¿sí? Debido a la reciprocidad y la redistribución, existen 3 formas de trabajo. Como les decía, todo el pueblo incaico tenía que trabajar.
¿de acuerdo? Todo el pueblo incaico tenía que trabajar y tú podías trabajar en el campo, con los animales, ¿no? En donde tú mejor rindas para el pueblo, ¿no? Pero tenías que tener un trabajo. ¿Y cuáles eran estos? Era la mita, que eran los trabajos, se podría decir, de arquitectura, ¿no? Se dedicaban a crear puentes, templos, caminos, palacios, ¿no? Todo lo que tenía que ver con las construcciones, ¿sí? La mita. Luego también estaba la minca, que era el trabajo de masas para cultivar las tierras del sol, ¿no? A ver un momentito, algunos están entrando. Ya. Entonces, la minca se dedicaba ¿a qué? Al cultivo, ¿no? Ahora, el Aini era la ayuda mutua que se daba entre las familias del Ayllu. Bueno, los más fuertes era la mita, ¿no? Que los que se dedicaban a las construcciones. La minca también tenía que ver un poco de relación con el cultivo, ¿no? Pero no era exactamente el cultivo como lo estábamos viendo con lo que, perdón, voy a retroceder, con lo que tiene que ver la agricultura, sino que aquí la minca se dedicaba mayormente a los cultivos en pequeñas zonas, ¿de acuerdo? El Aini es una ayuda mutua, ¿no? Que se daban entre familias. Recordemos, el Ayllu era toda una población, no eran diferentes familias, eran varias familias, grupos de familias que trabajaban para el bien común de ellos mismos, que era la misma población, ¿de acuerdo? Y el Aini era una ayuda mutua que se daban entre ellos, ¿de acuerdo? Si de repente a una familia no tuvo una buena cosecha y le faltaba no sé, de repente un poco más de papa, entonces hacían una ayuda, les daban, ¿no? Era una manera de poder ser equitativos y que todos tengan la misma estabilidad, ¿no? No había ese tipo no vayan a pensar que de repente había un egoísmo o algo así, ¿no? ¿No? O que cultiven ellos sus mismas papas porque nosotros no le vamos a dar, no. Todos trabajaban en conjunto. Era una ayuda entre todos. Nicolás, Miss Edith, ¿sí? Miss Edith, en esos tiempos, Miss, habían mis temblores, terremotos. No se, según la historia, no se registra varios temblores, pero sí se dice, según la historia, leí por ahí una vez, se registraba ciertos movimientos telúricos, pero no eran muy agresivos, ¿no? Por eso es que incluso ellos hacían sus adoraciones a sus dioses para que esos movimientos, que claro, los asustaban y los dejaban perplejos, ¿no? Cesaran, ¿no? Se calmaran. Entonces eran tipo de adoraciones, ¿no? Que se daba. Que había antes temblores, eran muy pocos, dicen. Por eso es que hacían cultos a sus dioses para que eso no vuelva a pasar. Que dicen que no eran Y muchos. acá, Miss, hacemos culto también, Miss, y pasan temblores. Ah, pero es que miren, la historia ha cambiado, la tierra ha cambiado, así que lo que había antes, pues ya hoy en día es otra cosa, ¿no? La situación ha cambiado mucho. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre las técnicas agrícolas. Existían los Andes y los camellones. Los Andes eran una especie de escalones, ¿no? A las faldas de montañas, cerros, ¿no? O montes donde ellos vivían, ciertas familias vivían, y empezaban ahí a hacer sus ciertos escalones en donde cultivaban cada uno de esos escalones y con ayuda del agua o con ayuda de acueductos o conductos de regadíos empezaban a mojarse cada uno de los escalones y eso era una manera para ellos perfecta de poder cultivar en zonas altas, ¿no? Porque recordemos, Miss Edith, ¿sí? Miss Edith, entonces, Miss, esos de lo que están en Cusco, Miss, esos que están hasta el fondo, Miss, es que eran Miss para poner plantas. Claro, para cultivar. Me acuerdo una vez un alumno me dijo, "Miss, yo creí que Yo era un pensaba, coliseo o que era para sentarse. No, sí, Miss, yo también pensaba así. parece un estadio, ¿verdad? No, no son gradas para sentarse, son escalones muy anchos, muy grandes, en donde ellos cultivaban, ¿no?
¿no? Y con ayuda de con la lluvia, recuerden que a veces ellos regaban sus cultivos con ayuda de la lluvia. Entonces empezaban a mojarse esos escalones y iban bajando cada escalón para que se pueda regar sus cultivos, ¿no? Y esto era la manera perfecta para ellos para poder cultivar en zonas altas, porque recordemos, muchas zonas, ¿no? Son cubiertas por montañas, por cerros, incluso allá en la sierra se ve mucho de eso. Entonces, ¿cómo cultivar en las montañas si todo es de bajada? Entonces, y si implementaron los andenes para poder cultivar de manera pareja todos sus cultivos, ¿no? Con ayuda también de ¿qué? De los camellones. Los camellones son una especie de surcos que ellos cavaban en la tierra para que en la misma agua de la lluvia se pose ahí y puedan seguir regando sus cultivos. Voy a sacarles, miren, incluso esto hasta el día de hoy se implementa. Miren acá, bueno, acá vamos a ver el agua, ¿no? Acá vemos las filas de agua, ¿no? Y hasta el día de hoy se ve este implemento de regadío en varias zonas, en donde en esta parte se puede ir a este lápiz. En esta parte elevada se puede ir plantando algunos cultivos, ¿no? Se puede ir plantando algunos cultivos. Por ejemplo, acá se puede plantar algunas plantas en toda esta zona, ¿no? Y el agua, pues ingresa, como ustedes pueden ver acá, el agua de cierta manera ingresa por la parte subterránea y con las raíces, ¿no? Se absorbe los minerales que se pueda sustraer del agua, ¿no? Ahora, hay incluso que ciertas plantas que necesitan más agua, las plantan ya no encima del surco, no encima de la tierra, sino en la parte baja del surco, ¿no? Ahí. Entonces, más agua y más facilidad de poder absorber la planta el agua, entonces mejor para el cultivo, ¿no? Esto hasta el día de hoy se sigue implementando. Miren, lo que hace muchos años, miles de años atrás, se ha creado esta metodología de regadío, hasta las fechas de la actualidad se sigue implementando esto. Vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la ganadería, ¿no? Ya hemos hablado de la agricultura, vamos a hablar sobre la ganadería. La ganadería era muy amplia, ¿no? Bueno, no tan amplia como lo es ahora, ¿no? Porque ya con la llegada de los españoles llegaron pues muchas más especies, ¿no? Lo que había hace muchos años atrás era en cantidades los camélidos o los auquéridos, ¿no? ¿Quiénes son estos mis? Las llamas, las vicuñas, las alpacas, ¿no? Pero los más importantes eran las llamas, que eran animales que se usaba eran animales para carga. Eran como de carga mis. Animales para la carga. Porque ahí puedo ver en la imagen animales. Ajá. Y consumían su carne, ahí se ve. También consumían su carne, eso es cierto, ¿no? Lo que acá se conoce Y como con ese animal también se pueden hacer. Y ¿Perdón? con ese animal también se pueden hacer tejidos, ¿no, mis? También, ¿no? Pero para obtener un mejor tejido usaban a la alpaca, ¿no? Usaban a la alpaca o a la vicuña para poder obtener un mejor tejido, ¿no? La llama era usada más para animales. Pero una pregunta, mis. Sí. Miss Edith. Sí, ahora sí. Se cortó un poquito la Miss comunicación. Edith. ¿Me escuchas? Sí, Miss, sí le escucho. Ya, dime. Miss, ¿y Miss qué animales habían antes de la llegada de los españoles? Más animales. Estos animales, Aparte ahora de la existía el vicuña. cóndor, bueno, había aves, peces, había cóndor, llamas, alpacas, vicuñas, no, más que todos eran estos animales. Ovejas, Ok. ovejas, ese tipo de animalitos. No había muchas variedades como lo hay ahora, porque ya con la llegada de los extranjeros, ¿no? De los españoles, empezaron a ver, Ok, Miss. empezaron a ampliarse un poco más los animales acá en Perú. Entonces, chicos, seguimos. La llama era una de las principales, uno de los animales principales que se aprovechaba mucho de él. Era animal de carga, se consumía su carne,
La grasa del mismo animal también era consumida como medicina. El excremento de este animal y de la alpaca, de la llama y de la vicuña también eran usados como fertilizantes para los cultivos. Eran usados también su lana, su pelaje, incluso hasta su cuero. Era utilizado hasta su cuero para poder usarlos en los zapatos, ¿no? Bueno, no hacían zapatos, sino una especie de hojotas, como se les llama. Nicolás. Como de un tipo de chancla, ¿no, Miss? Ajá, así es, como una especie de Y Miss, chancla. y Miss, Dime, Nicolás. y en esos tiempos, Miss, si no habría, Miss, ni la llama, ni la vicuña y la alpaca, Miss, ¿qué era entonces? No, de estos animales sí habían en montones. Estos eran animales así, originarios acá de Perú. Entonces, aprovechaban, ¿no? Aprovechaban de ellos. Siempre procuraban cazar o adiestrar a los animales adultos, mientras los pequeños y las hembras eran apareados y liberados en el campo para que sigan procreándose, ¿no? Y así pues este animalito no termine por desaparecer. Y claro, la vicuña, ¿no? Como lo había Miss, mencionado, No, que que nada, aprovechaba mucho su lana esta para misa los me dio tejidos. Miss, ¿Sí? Miss, le quería decir que yo un día quise, o sea, una vez, antes yo en mis vacaciones mis quise explorar sobre todo de la sierra y total, ¿Ya? pues fui a explorar, hay muchas cosas, o sea, fui a explorar todo de la sierra, ¿me entiende, Miss? ¿Ya? ¿Y Ya, qué de repente encontraste? cuando ya era hora para regresarme a mi casa, no me di cuenta, de repente ahí toda mi familia me dice, mira, Gabriel, ¿qué es eso? No sé qué. Mira, es un zorrillo pasando por la sierra, era un zorrillo, Miss. Debe ser un zorro andino. ¿Un qué? Un zorro andino. Ah, Puede ser. Claro, el zorro no es de la serranía, ¿no? No es de los Andes. Pero hay era zorros blanco y andinos. negro. No, estos son medios pardos. Bueno, pero sí suele haber. Bien, chicos, vamos a hablar ahora de la pesca. La pesca es otra de las grandes actividades económicas que también sustentaba el imperio del Tahuantinsuyo, el imperio incaico, ¿no? Se realizaban en las riberas de la costa, ¿no? En los litorales y en el lago Titicaca y en algunos ríos también. Como ustedes pueden observar acá, todos trabajaban, ¿no? Salían en grupos, salían en balsas, en embarcaciones, en caballitos de totora, los que también hasta el día de hoy se sigue usando, ¿verdad? Entonces todos ellos trabajaban, hacían sus pescas y todo esto lo contribuían, lo dividían, lo contribuían al Estado y se dividía entre el Estado y el Ayllu, ¿no? Que eran todos los grupos familiares que conformaba el imperio. Bien, chicos, hasta aquí el tema del día de hoy sobre la organización económica. Hemos conocido las tres grandes actividades económicas que ayudaron la economía de este imperio, ¿no? La agricultura, la ganadería y la pesca. Ahora, a continuación vamos a completar el mapa conceptual Miss, que está pendiente, ¿sí?